que dieron origen a la revolución. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media, el proletariado y los campesinos. Esos 30 años fueron una dictadura. El porfiriato enriqueció a unos pequeños grupos de familias a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se constituyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. Estas condiciones políticas, económicas y sociales bajo el gobierno de Porfirio Díaz fueron las causas que motivaron a la Revolución de 1910. Sucede que en junio de 1910, cuando se lleva a cabo unas elecciones cuestionablemente democráticas, Díaz resultó electo presidente para un nuevo periodo, ahora de 6 años, acompañado de Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado, Madero proclamó el llamado Plan de San Luis. En este documento se establecen los principios revolucionarios y asimismo se fija la fecha como el 20 de noviembre para iniciar la lucha, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas, donde se reunió con sus familiares y partidarios. Allí redactó junto con un pequeño grupo un documento conocido como el Plan de San Luis, aunque en realidad el texto apareció fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. El plan convocaba a la lucha armada, declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, diputados y senadores, y se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero. Asimismo señaló el 20 de noviembre como la fecha en que todos los mexicanos debían levantarse en armas contra el gobierno, y junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al Ejército Federal en el que se le exhortaba a unirse al movimiento revolucionario, que a la letra decía: conciudadanos, no vaciléis ni un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección. Este se considera sería el inicio formal de la Revolución Mexicana. Sin embargo, no fue así. Al enterarse el gobierno porfirista que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos antirreeleccionistas en Puebla y que en su casa se encontraban algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18, pero cuando los gendarmes llegaron, comenzó el tiroteo. Este se prolongó por mucho tiempo, necesitándose la intervención del ejército para sitiar la casa y ocuparla, resistiendo toda la familia Cerdán con ahínco y convicción. Cuando el parque se agotó, los Cerdán se rindieron, escondiéndose Aquiles en una especie de sótano donde apenas cabía un hombre. Allí permaneció hasta el día siguiente, cuando al toser, en la madrugada del 19, fue descubierto y asesinado por el soldado que hacía la guardia, el cual le hizo 2 disparos en la cabeza. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla con la represión sufrida por la familia Cerdán. En el transcurso de las siguientes semanas surgen guerrilleros por todo el país: Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa y Manuel Asunzulo en Morelos,
Salvador Escalante y Ramos Romero en Michoacán y Jalisco, Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, entre otros. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envió un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año, mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipiranga con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años de edad. El partido antirreeleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, que presentó la fórmula siguiente: Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes. A solo unos días de asumir el poder, Francisco I. Madero, estalló en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria. A cambio, Madero le pidió entregar las armas. Zapata no acepta y da a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era tierra y libertad. En 1912, Pascual Orozco da a conocer en marzo el Plan de la Empacadora o Plan de Chihuahua, en el que se desconocía a Francisco I. Madero y se pedían reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa, en tanto Madero nombra a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. En 1913 surge un movimiento armado dirigido por el general Bernardo Reyes junto a otro brote de oposición animado por el general Félix Díaz. Los dos fracasaron y fueron llevados presos a la Ciudad de México. No obstante, desde su encierro conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió al Palacio Nacional, pero fue muerto por tropas federales leales. Por su parte, Félix Díaz y Pascual Orozco se apoderaron de un recinto militar llamado La Ciudadela. El presidente Francisco I. Madero llamó de Cuernavaca a las tropas del general Felipe Ángeles para ganar la batalla, cosa que Victoriano Huerta impidió. Esta lucha se extendió del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para entenderse con los sublevados mediante el Pacto de la Ciudadela, firmado en la Embajada de los Estados Unidos, y aprehender a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, mismos que renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 a las 11 de la mañana de aquel día. Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. El gobierno del general Victoriano Huerta fue del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Se propagaba la rebelión en contra de Victoriano Huerta bajo la acción del gobernador coahuilense Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913.
en donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista, y pide regresar al orden constitucional. Mientras tanto, Huerta formó un primer gabinete con personajes destacados que le fueron impuestos, y entre quienes estaban Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel, Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol, entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, corriendo la misma suerte después Belisario Domínguez Palencia. Este último era senador de Chiapas y pronunció un discurso que condenaba la violencia desatada y causó a Victoriano Huerta de asesinato, siendo esta la causa de su muerte. Por ello, el Congreso se indignó. Huerta se deshizo de su primer gabinete para formar otro y aplazó las elecciones presidenciales. Cuando por fin decidió que se realizaran, el nuevo Congreso las declaró nulas y Huerta continuó en el poder. El presidente de Estados Unidos comenzó a intervenir en los asuntos mexicanos y dispuso que no se vendieran armas ni al gobierno huertista ni a los revolucionarios. Pero en la práctica y mediante disfraces, los revolucionarios las adquirían de algunos norteamericanos. Además, realizó una campaña diplomática para que la administración mexicana no fuera reconocida por otros gobiernos, pretextando para ello un supuesto ultraje a la bandera norteamericana, y ordenó que la infantería de marina norteamericana ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril de ese año. En 1914, las tropas rebeldes dirigidas por Venustiano Carranza se dividieron de la siguiente manera: 1. El ejército del noroeste, mandado por el general Pablo González Garza. 2. El ejército del norte, mandado por Francisco Villa. Y 3. El del noroeste, encabezado por Álvaro Obregón. Poco a poco los federales se fueron doblegando. González avanzó y ocupó Tampico y Monterrey. Villa causó serias derrotas a los federales al tomar Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, mientras que Álvaro Obregón adelantó sus fuerzas por las costas del Pacífico hasta ocupar Guadalajara a mediados de 1914. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile asistieron a las conferencias de Niágara Falls. En ella, los norteamericanos se convirtieron en los voceros de los carrancistas. Estos señalaron como indispensable que Huerta dejara el poder. Ante tal situación, Huerta renunció y quedó como presidente el licenciado Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Desaparecido el régimen huertista, los caudillos revolucionarios luchaban entre sí. Venustiano Carranza, por ser el primer jefe del ejército constitucionalista; Francisco Villa, por ganar las batallas de mayor importancia contra Victoriano Huerta y pedir la repartición de tierras; Emiliano Zapata, porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala. Esta situación es descalificada por los demás grupos, quienes deciden convocar a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. A dicha convención asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz Soto y Gama representando a Zapata, y Francisco Villa. Los convencionistas acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandos que ejercían y se nombrara presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. Gutiérrez deja la presidencia. Francisco Villa se enfrenta a las tropas carrancistas comandadas por Álvaro Obregón en la región de Celaya en abril de 1915, en donde los villistas fueron deshechos por Álvaro Obregón.
Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas, por lo que Villa se refugió en Chihuahua. El 15 de agosto de 1915, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón quedó como autoridad principal. Este dispuso la ocupación de varios templos y la aprehensión de los sacerdotes del Arzobispado de México y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que a los mexicanos los envió a Veracruz. En muchos lugares se dio el cierre de colegios católicos, muerte por confesión y la quema de confesionarios. Estas acciones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles. En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó la población de Columbus, Nuevo México, con 400 hombres, tomándola por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Wilson, envió a México una expedición comandada por el general John, el cual nunca dio con Francisco Villa. Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por 6 meses, pero nunca lo encontraron. Durante esa búsqueda fueron derrotados en Parral y en el Carrizal. En ese tiempo los villistas recuperaron parte de su ejército y volvieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque solo de manera momentánea. En 1917, con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva constitución federal en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes. En el artículo 1 estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. En el artículo 2 prohibió la esclavitud. Artículo 3 estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares. Artículo 4 consagró la libertad de trabajo. Artículo 5 prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Artículo 7 prohibió secuestrar la imprenta como cuerpo del delito. Artículo 24 estableció la libertad de creencias, pero prohibió todo acto de culto externo fuera de los templos o de las casas particulares. Artículo 27 estableció el antiguo principio español del dominio de la nación sobre subsuelo, consagró el reparto de la tierra y perpetuó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, prohibiendo la existencia de colegios eclesiásticos, conventos, obispados y demás. En el artículo 39 consagró el principio de la soberanía nacional. Artículo 40 señaló que el régimen del gobierno era el de una república representativa, democrática y federal. El artículo 49 dividió el ejercicio del supremo poder de la federación en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 50 indicó que el poder legislativo se formaría por un congreso con 2 cámaras, una cámara alta y otra baja, es decir, la Cámara de Senadores y la de Diputados. El artículo 80 consagró como depositario el poder ejecutivo al presidente de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 94 puso las bases del poder judicial de la Federación. Artículo 107 consagró el juicio de amparo. Artículo 115 puso las bases del municipio libre. Artículo 123
estableció un régimen de protección a la clase trabajadora. El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por los diputados José Natividad Macías, Félix F. Pallavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Gabrioto, Manuel Andrade y Juan Frías. Pero en el curso de las sesiones, el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, que al conseguirse permitió que se promulgase la nueva Constitución. El motivo de esta narración es para darle contestación a 4 preguntas en específico. 1. ¿Cuáles fueron las causas que originaron la revolución? Una de las principales causas que dieron origen al levantamiento armado de 1910 fue la desigualdad social y el enriquecimiento desmedido de unos cuantos. 2. ¿Cómo se desarrolló la revolución? ¿Quiénes estaban al frente? ¿Qué peticiones hicieron? ¿Qué lugares tomaron? Se desarrolla en 1910 bajo la inconformidad de algunos personajes de influencia social, tales como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Ricardo Flores Magón, con sus publicaciones contra el gobierno en su periódico Regeneración. Se encontraba Pascual Orozco en el norte y Aquiles Cerdán en el sur, Emiliano Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. Las peticiones que hicieron fue educación laica y gratuita, reparto de las tierras y la promulgación de los derechos laborales. Estos se pueden dar en 3 principales artículos de la Constitución Política de 1917, que es en el artículo 3, 27 y 123. Los lugares que tomaron fueron de la parte norte, desde Zacatecas, Durango, Ciudad Juárez y toda la frontera hasta colindar con el país vecino, y por el sur, ciudades importantes como Cuautla, Cuernavaca, parte de Puebla, Guerrero, Oaxaca. En abril de 1910, Francisco I. Madero realizó una gira por algunos estados de la nación y logró despertar entusiasmo revolucionario en un gran número de ciudadanos. En ese mismo año realiza la Convención Nacional Revolucionaria. Pregunta número 3. ¿Cómo terminó la revolución? El 14 de julio de 1914, a la renuncia de Victoriano Huerta, el cual huye a La Habana, Cuba, y posteriormente a Estados Unidos, queda al frente del país Francisco Carvajal. Este era un ministro de Relaciones Exteriores, con la encomienda de entregar la capital a las fuerzas revolucionarias y negociar la rendición de las fuerzas federales, lográndose un acuerdo el 14 de agosto de ese mismo año y firmándose los tratados de Teoloyucan, donde se presenta formalmente la rendición incondicional del ejército federal. En el punto número 4 vamos a explicar cuál fue la transformación que tuvo nuestro estado. A nuestro punto de vista, de aquellos años hasta nuestros días, donde don Venustiano Carranza toma el mando político y militar de nuestro país el 20 de agosto de 1914, entre convenios y tratados, no se ha logrado el más alto porcentaje de las peticiones revolucionarias. Hasta nuestros días, y sin temor a equivocarnos, la historia es clara y plasma la desigualdad social que sigue existiendo en nuestro país, la clara influencia del clero en los gobiernos y una muy
la transformación laboral para la clase trabajadora, de tal manera que la economía y el poder sigue perteneciendo solo a unos cuantos. Si el centauro del norte, el caudillo del sur y don Venustiano Carranza vivieran, se volverían a morir de tan solo ver que sus ideales, por los que tanto lucharon y la muerte alcanzaron, no han alcanzado el clímax del éxito.